Pues ya, muy buenas tardes a quienes nos están acompañando desde la página de Facebook del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Sili, coordinador del GESE, y nos encontramos pues ya en el episodio 2 de Diálogos GESE, en el que vamos a hablar un poco sobre China y Taiwán. Y pues para ir entrando en tema, me gustaría un poco platicar sobre qué nos lleva a hacer esta mesa, ¿no? Nada más me gustaría compartir algunos datos para quienes nos están viendo, precisamente para el contexto. Hablar sobre China y Taiwán implica probablemente hablar de las crisis que han pasado en el estrecho de Taiwán. Recordemos que en 1954-1955 se dio la primera crisis en el estrecho de Taiwán. Ya se había dado un problema un poco antes de la fundación de la República Popular de China, 1947, si no me equivoco, pero esta se considera la primera crisis porque ya están formados los dos estados, por así decirlo. 1958 tiene lugar la segunda crisis en el estrecho de Taiwán. 1995-96, la tercera crisis, ¿no? Cuando viaja el presidente taiwanés a Estados Unidos. Y 2022, tal vez podríamos hablar o pasará a la historia precisamente este viaje del 2 de agosto de la visita de Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Esta visita a lo mejor podrá pasar a la historia como la que detonó lo que podríamos denominar la cuarta crisis, ¿no? En el estrecho de Taiwán. Junto con esto, ¿no? Con estas situaciones, también podemos destacar, bueno, a mí me gustaría destacar dos cuestiones muy, muy particulares que tienen que ver mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, una, la elevación a nivel de ley, no a nivel de obligatoriedad jurídica, si es que lo podemos decir así, de la competencia entre China y Estados Unidos, ¿no? Con la Ley de Competencia Estratégica del 18 de mayo de 2021, que se da precisamente en el marco de las tensiones sino-estadounidenses y de la guerra comercial, obviamente iniciada en 2018. Y a esto se suma la más reciente ley que se lanzó el 9 de agosto, la ley Chips y Ciencia, precisamente para tratar de contrarrestar lo que podríamos denominar la base económica del modo de producción capitalista en la fase en la que estamos viviendo, ¿no? Característica de la, me parece, de la cuarta revolución industrial que pues, se basa en el asunto tecnológico, digital y virtual. Es decir, quien controle estos espacios, pues de alguna manera controla los procesos productivos, las cadenas de distribución, las cadenas globales de valor, y es ahí también donde se está dando la pugna entre China y Estados Unidos. Entonces, bueno, esto pues solamente son datos que me gustaría compartir precisamente para contextualizar y para ir entrando, pues ahora sí que en el tema, pues me gustaría presentar a eh, nuestras dos participantes que nos acompañan. Por un lado tenemos a la maestra Rosángela Hernández Mendoza, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Estudios de Asia y África con especialización en China por el Colegio de México. Rosángel pues ha trabajado en la Oficina de la Presidencia de la República, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, especializándose en la construcción de narrativas y en la elaboración de análisis políticos y comerciales. Y bueno, actualmente es orgullosa miembro, ¿verdad?, del Grupo de Estudios sobre Eurasia y coordinadora del Comité Editorial de Trade Tank MX. Y por otro lado tenemos a Mariana Escalante, Mariana Jesús Escalante, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, en donde los cursos tesis y defensa fueron en idioma chino. Becaria del CONACYT y del Consejo de Becas de Gobierno chino, profesora en la UNAM. Ujú. Y bueno, ha trabajado como editora y creadora en contenido de español, chino e inglés de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua, y aparte ha impartido clases de chino mandarín en el Instituto Confucio de la Ciudad de México y en el de el CL de la UNAM, bueno, en alta ahora, ¿verdad? De la UNAM. Y bueno, pues también Mariana, así como Rosángel y como quien está hablando, somos integrantes del grupo de estudios sobre Eurasia, y yo agradezco mucho a Rosángel y a Mariana que se hayan tomado este espacio
para poder dialogar precisamente sobre estos temas. Y a mí me gustaría empezar pues con una pregunta para Mariana, ¿no? Dado pues la visita, Mariana, dada la visita de Nancy Pelosi, que exacerbó mucho, me parece, los nacionalismos, sobre todo, bueno, yo lo vi mucho en el caso de la China continental, ¿no? Las redes sociales se llenaron como de mensajes muy nacionalistas. La pregunta sería si consideras que la visita de Pelosi a Taiwán ha exacerbado los nacionalismos chinos y taiwanés, ¿no? Incluso si podríamos hablar de un nacionalismo chino y taiwanés, perdón. Y si a tu juicio, pues, ¿cuáles serían las repercusiones del incremento de tensiones entre China y Estados Unidos para las sociedades en el estrecho de Taiwán? Por favor, Mariana. Muchas gracias, Eduardo. Pues, antes que nada, me gustaría tomar unos minutos para agradecer no solo la invitación, sino la iniciativa de Diálogos GC. Y es un gran gusto compartir esta mesa, este espacio con ustedes dos, a quienes también admiro mucho por su inteligencia, su trabajo. Y entonces me siento muy, muy contenta de estar aquí. Bueno, sobre el nacionalismo chino, cómo se ha exacerbado a raíz sobre todo de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Bueno, yo creo que habría que irnos, el nacionalismo chino, como los nacionalismos en general, tiene una base histórica muy importante, ¿no? Y digo, sin hacer un recorrido muy exhaustivo, sí me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Esta construcción de la identidad nacional china y esta referencia a Taiwán es clave para entender la situación del nacionalismo chino actual, ¿no? Hablamos, por supuesto, del siglo de humillación que inicia a mediados del siglo XIX con la llegada de las potencias europeas, principalmente Reino Unido y posteriormente Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, no me voy a meter mucho en eso, pero en las guerras del opio y hacia finales del siglo XIX, con la primera guerra sino-japonesa, en donde para firmar la paz con Japón a través del Tratado de Shimonoseki en 1895, se cede Taiwán, ¿no? Entonces aquí empieza uno de los estandartes, o bueno, no estandarte porque no es algo positivo, pero alguno de los emblemas más importantes de este siglo de humillación que está muy presente en el discurso nacionalista chino, ¿no? Estos 100 años de humillación que inician de entonces hasta el 49. Sin embargo, este y otros aspectos, pero concentrándome en Taiwán, Taiwán se vuelve una colonia japonesa por más o menos 50 años. Y Taiwán está controlada por los japoneses, es la primera colonia de Japón en Asia y bueno, empieza a desarrollarse económicamente, a industrializarse, a tener una especie de japonización y que por supuesto fue positivo en cierta manera para Taiwán. Y de pronto, bueno, triunfa la República, bueno, triunfan los comunistas, se funda la República Popular de China. Para los chinos, en el imaginario, en el 49 termina ese siglo de humillación, pero ojo, hay varios elementos, ¿no? Uno de ellos, Taiwán, Hong Kong, por ejemplo, aunque no me voy a meter al caso de Hong Kong mucho, pero entonces era muy importante para los comunistas, para Mao en particular, recuperar Taiwán, ¿no? Era parte de esta humillación, sobre todo de esta humillación frente a los japoneses. Recordemos que después hubo otra invasión japonesa hacia China. Y entonces, bueno, hay este intento por recuperarlo. Sin embargo, empiezan ahí también las fricciones con Estados Unidos cuando inicia la guerra de Corea, ¿no? Tampoco me quiero meter mucho porque es un tema, bueno, fascinante, pero también sería muy largo. Pero es cuando empiezan estas fricciones entre Estados Unidos y la República Popular, en donde Estados Unidos ve a Taiwán como un territorio muy importante, geopolítico, ¿no? Geoestratégico, para, pues no solo controlar China, ¿no? Sino en cuanto a la ubicación, ¿no? En el este de Asia.
y saben que los chinos, los comunistas quieren recuperar Taiwán, pero bueno, ocurre la guerra de Corea, Estados Unidos empieza a dirigir algunas embarcaciones militares hacia el estrecho como para decirles a los chinos no ocupes la guerra de Corea como distractor para recuperar Taiwán, ¿no? O para invadir Taiwán. Y a partir de entonces China se da cuenta que va a ser muy difícil recuperar Taiwán, al menos en ese momento, ¿no? Aunque hubiera estado preparada militarmente, sabe que es difícil. Eso es un momento muy importante, sobre todo de inicio de tensiones, porque China se da cuenta que Estados Unidos no lo va a permitir. En ese momento también están otros personajes, entonces, bueno, Mao se da cuenta que no va a ser posible, incluso hay por ahí algunos testimonios que dicen, Mao se dirigió con la mirada a Deng Xiaoping y le dijo, le va a tocar a las siguientes generaciones recuperar Taiwán, ¿no? Deng Xiaoping se toma muy en serio pues esta comanda, ¿no? Este cometido, misión histórica de recuperar Taiwán, lo intenta con el principio de un país, dos sistemas, no funciona, los taiwaneses lo rechazan contundentemente, con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, y bueno, dicen, ni modo, vamos a aplicarlo con Hong Kong. Hong Kong, bueno, ya vemos lo que está ocurriendo, no me voy a meter a Hong Kong por ahora. Y Deng Xiaoping no lo logra entonces y queda pendiente esa tarea, ¿no? Para los chinos. Cuando llega Xi Jinping al poder, ya aterrizando más a la actualidad, eh, se cree que Xi Jinping es la persona que va a recuperar Taiwán, ¿no? Tanto que, bueno, ustedes también lo habrán escuchado, ¿no? Entre amigos chinos, así muy, entre, así de plática de café, muy orgullosos, muy nacionalistas, digo, hablando de este tema, dicen, sí, Xi Jinping, la extensión del periodo de Xi Jinping que estamos por ver, ¿no? Ahora en octubre, es principalmente porque vamos a recuperar Taiwán, ¿no? Porque él va a ser la persona que va a recuperar Taiwán. A mí me llamó mucho la atención que lo tengan como tan claro y que estén muy seguros de ello, ¿no? Eh, y bueno, Xi Jinping es una de sus grandes metas, ¿no? Y hablando de nacionalismo, creo que es como de lo poco que les falta a los chinos para recuperar y para revertir esa imagen de la humillación. Es el punto más doloroso para China, ¿no? Coinciden conmigo ustedes que son expertos también en el tema. Y bueno, y con la publicación del libro blanco el 10 de agosto, que es un documento también para el discurso nacionalista fascinante, se dice, bueno, se dicen frases, es un poco repetitivo, sin embargo tiene aspectos muy interesantes, ¿no? Se dice, se va a lograr una reunificación pacífica a través del sistema un país, dos sistemas, ¿no? Perdón, a través del principio un país, dos sistemas, que es el que comentaba que se aplicó para Hong Kong. Y hay frases así como de, es nuestra misión histórica, la reunificación pacífica, en fin, hay muchos otros aspectos, ¿no? Que demuestran parte de este contenido nacionalista. Y eh, y bueno, este libro blanco es sin duda una directriz de política, ¿no? Del Partido Comunista, y creo que hay que tomársela bastante en serio. Insistir también que la idea de China hacia Taiwán, obviamente se habla de reunificación, hay quienes dicen por qué reunificación, si Taiwán ya es bastante independiente políticamente, etcétera. Bueno, ahí es un debate. Sin embargo, bueno, este es el discurso como de que Taiwán, ese territorio perdido, va a regresar a la madre patria, ¿no? Va a regresar con todos los chinos y todas las coincidencias, la herencia histórica, etc. Pero bueno, lo digo porque este libro blanco es muy importante también esta continuidad del gobierno de Xi Jinping, como lo mencionaba, y también por eso de que de pronto hubo un cierto temor, ¿no? Cuando la visita de Pelosi y los ejercicios militares de China y se decía, bueno, ya se viene hasta una tercera guerra mundial. Pero bueno, o sea, como pensando un poco en esto de manera un poco más fría, obviamente, creo que todos
nos preocupamos, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, esta idea de que, bueno, ¿por qué están extendiendo el periodo de Xi Jinping? Y si es cierto esto que dicen colegas chinos bueno, y la gente, ¿no? Podríamos decir, pues están tomando su tiempo y lo quieren hacer sobre todo como China siempre intenta, su política exterior siempre intenta que sea pacífica, ¿no? Y que no haya un enfrentamiento directo. Entonces, bueno, creo que el libro blanco lo dice, creo que, en fin, y solo creo que ya me tomé mucho tiempo, pero solo quería compartir, no sé, Eduardo, ¿puedo compartir rapidísimo un tweet que está, creo que no se puede, pero bueno, si no, no importa, sobre el nacionalismo, si no, ahorita creo que ya. Solo muy rápido quería compartirles, por ejemplo, este tweet, ¿no? Hablando de nacionalismo, que salió de una de las más activas también tuiteras del gobierno chino, que es la Hua Chunying, y dice, ¿no? En los mapas de Baidu se demuestra que hay eh, restaurantes de noodles chinos, obviamente en Taipei, ¿no? Y dice, el paladar no miente, Taiwán siempre ha sido parte de China. El hijo perdido eventualmente regresará a casa. Digo esto porque Eduardo lo decía, ¿no? Como sale en redes sociales el nacionalismo chino en su máximo esplendor. Creo que esto es así como el mejor ejemplo. A mí me pareció impresionante, ¿no? Así como ver esto de un oficial del gobierno, que además es la portavoz, ¿no? Entonces, así, y bueno, sin tomarme mucho tiempo, no sé si pudiera comentar la segunda pregunta después, Eduardo, para no tomarme mucho tiempo, ¿no? Y darle mejor la palabra a Rosángel. Y sobre Taiwán, ¿no? ¿Qué podemos decir de la población taiwanesa? Porque yo creo que también es muy importante cuando se analiza este conflicto, se habla siempre bueno, es que cuáles son los intereses de la China continental, cuáles son los intereses de Estados Unidos, y de Taiwán se habla poco, ¿no? Se conoce pocos al respecto, pero sí podemos decir que hay una población, sobre todo joven, que es mucho más pro-independentista, ¿no? Mucho más, o si no pro-independentista, al menos que se mantenga el status quo. Hay un porcentaje más grande de edad que se entiende, ¿no? Son personas que han vivido más la historia que relatábamos hace un momento y que, bueno, que dicen, bueno, puede haber una reunificación o bien igual mantener el status quo. Entonces, a veces se dice muy fácil también desde el discurso de la República Popular decir, bueno, vamos a reunificar, vamos a buscar la reunificación pacífica, cuando yo creo que lo más importante para la reunificación pacífica es justo eso, cómo vas a conquistar, cómo vas a convencer a esa población que está bien como está, ¿no? Yo creo que eso va a ser evidentemente lo más difícil y que sí, han emergido también en redes sociales, sobre todo, que es donde podemos nosotros explorarlo, muchas declaraciones de Taiwán, ¿no? Así como de nosotros queremos que las cosas sigan como están, o nosotros somos taiwaneses, ¿no? Tenemos nuestras propias particularidades que se entienden, ¿no? Digo, estamos hablando que 50 años antes de la fundación de la República Popular, pues ya eran una colonia japonesa, por ejemplo, en fin, pero por otro lado también hay muchos elementos en común, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me quedaría para no quitar mucho tiempo y gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Mariana. Pues arrojas varios elementos que a lo mejor podemos ir dialogando. Y bueno, un poco partiendo precisamente para el caso específico de Taiwán, pues la pregunta, ¿no? que me gustaría lanzar para Rosángel, ¿no? Un poco hablando de la ley Chips y Ciencia con la que Estados Unidos busca relocalizar la producción de chips en el país americano y que esta ley se suma a varios esfuerzos legales y extralegales para competir con China comercial y tecnológicamente. Pues a mí me gustaría saber, pues, cuáles son tus impresiones, ¿no? sobre estos procesos, cuáles podrían ser los impactos y repercusiones, tal vez a nivel comercial y tecnológico. Adelante, Rosángel. Gracias, Eduardo. Muchas gracias y gracias por la invitación a esta segunda edición de Diálogos GESE.
Muchas felicidades por la iniciativa y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes, que como ya lo dijo Mariana, para mí también siempre es un gran gusto platicar con ustedes de cualquier tema y sobre todo de China. Y pues bueno, antes de contestar tu pregunta, quería nada más un poco darle seguimiento a este tweet muy simpático que nos puso Mariana, y yo pensaba cuando lo vi, dije, bueno, pues también habría que checar cuántos establecimientos de bubble tea hay en mainland, ¿no? En China continental, y ahí también vamos a poder ver que el proceso bilateral de influencia entre Taiwán y China, pues bueno, también pues bueno, va en los dos lados, ¿no? Y ahí también hay mucha influencia de Taiwán en China continental. Pero bueno, respecto a tu pregunta, creo que, creo que definitivamente la aprobación de esta ley es un punto de intersección para los intereses económicos, los intereses estratégicos y también ciertos puntos que conforman el nacionalismo de China, de Taiwán y también de Estados Unidos, de alguna manera o contemporáneamente. Y en eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero antes de meterme a eso, sí quisiera darle un poquito un contexto más amplio y hablar de que además de que está la dimensión, en esta ley, además de que está la dimensión de competencia con China y toda esta parte geoestratégica, geoeconómica, pues también hay un traslape de otros temas y de otros procesos que van más allá del triángulo de tensiones que hay entre estos tres países. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la aprobación de esta ley encuentra su lógica, como ya lo dije, no solo en la competencia con China, sino también en otros macroprocesos que han venido ocurriendo en Estados Unidos desde hace por lo menos una década. O sea, este tema de lograr un renacimiento del sector manufacturero en Estados Unidos es un tema que tiene en el discurso político por lo menos desde el primer periodo del presidente Obama. En aquellos años se hablaba en el discurso de el renacimiento de la manufactura en Estados Unidos, en Norteamérica. El presidente Obama durante su primer y segundo periodos impulsó muchísimos programas orientados a meter políticas que trajeran este regreso, que trajeran este reshoring de producción, de inversión productiva y de empleos. Y ya desde aquel entonces, pues en la mira estaba este reconocimiento, este mea culpa de Estados Unidos de decir, bueno, no hemos estado invirtiendo en la parte manufacturera y eso se ha reflejado en una pérdida de empleos que en aquel entonces ya estaba empezando a generar costos políticos y que después este proceso tomó una forma muy agresiva con la llegada del presidente Donald Trump. Y creo que también ya venía, digamos, el camino en esta dirección que estamos hoy, digamos, que está Estados Unidos hoy, ya estaba tomado. Viene la presencia de Donald Trump, toma esta dimensión más agresiva, viene todo este proceso de disrupciones que la pandemia de COVID causó en las cadenas de suministro, y esto le agrega, además de esta parte agresiva, le agrega un sentido de urgencia y de seguridad nacional muy fuerte. Y en este contexto Estados Unidos ha venido tomando en los últimos 2 años muchas decisiones y que ha reflejado en su legislación y en otros instrumentos ejecutivos, pues mucha urgencia por meterse a esta carrera de autosuficiencia en muchos sectores económicos, y que no es una carrera tampoco exclusiva de Estados Unidos, también la hay en la Unión Europea. Muchos otros países, incluido Japón, incluido India, están también implementando este tipo de políticas que son defensivas, que tienen ciertos elementos proteccionistas y que buscan de alguna manera tener esta autosuficiencia, que creo que en cualquier contexto político doméstico pues es muy vendible, ¿no? Entonces, simplemente poner en el contexto que de alguna manera
esta dirección en la que está Estados Unidos hoy ya venía desde tiempo atrás y que de alguna manera se inserta en un contexto global en donde hay muchos otros esfuerzos semejantes y que en ese sentido, digamos, tiene un contexto en donde también tiene una lógica que va más allá de la competencia con China. Pero creo que aquí la parte en la que nos vamos a concentrar es obviamente esta dimensión que sí es cierto que refleja esta ley, que es una postura de Estados Unidos muy defensiva en una industria en la que Estados Unidos identifica muy claramente a China y a Taiwán como amenazas. Y esto creo que es algo importante de decirlo porque mucho se ha concentrado en hablar de es una ley para competir contra China, para ganarle a China. Eso lo han enfatizado mucho los políticos estadounidenses en su discurso, pero creo que de alguna manera también va contra Taiwán. Claro, las dos son amenazas. Una amenaza es competitiva y otra amenaza puede ser cooperativa hasta cierto punto, pero al final de cuentas, esta ley puede tener implicaciones y efecto dominó en los dos países. Para empezar, también importante tomar en cuenta que esta ley es un documento de política muy complejo, son más de 1000 páginas, es un documento que va más allá de lo que hemos visto que están rescatando, se ha estado rescatando mucho en los medios. A considerar, creo que es muy importante, esta enorme ley se puede dividir, digamos, en dos grandes divisiones, que es, de hecho viene dividida en división A, división B. La primera parte es la que usualmente se retoma mucho, que es la parte en donde vienen los incentivos económicos para el establecimiento o para más bien, para subsidiar la producción de semiconductores en este país. Este dinero va acompañado además por un crédito fiscal de 25% para todas las empresas que comprometan una inversión para la producción de semiconductores en Estados Unidos. Dentro de este presupuesto, que es de casi 53 mil millones de dólares a ejercerse durante 5 años, también hay, creo que me parece, hay un porcentaje, se me acaba de olvidar, pero hay un porcentaje de eso que está dirigido también para coordinar aspectos de seguridad en las cadenas de suministro con otros países. Entonces, sin lugar a dudas, la ley tiene este componente que es naturalmente de competencia. Las disrupciones que va a causar esta ley es un arma de doble filo, no solo para China, insisto, también creo que es para Taiwán y para su principal empresa productora de semiconductores, que es TSMC. ¿Por qué digo que es un arma de doble filo? Porque las empresas taiwanesas naturalmente pueden acceder a los recursos que esta ley le pone a disposición. O sea, estos recursos son para empresas estadounidenses, pero también para empresas de otros países, siempre y cuando se comprometan en un periodo de 10 años, no incrementar su capacidad productiva de semiconductores en China. Entonces, aquí es donde está el arma de doble filo para TSMC, porque esto implica que va a traer, que de alguna manera, si quiere aprovechar estos incentivos, no solo por fines económicos, sino también por fines de seguir desarrollando la relación política que tiene con Estados Unidos y esta asociación estratégica que parece ser que buscan, pues esto lo llevaría un poco a una situación de atarse de manos, en el sentido de que su capacidad manufacturera que ya tiene en China no la puede hacer crecer durante 10 años. Y no solo eso, sino que también le puede generar efectos disruptivos en cuanto a cómo está diseñado su cadena su cadena de suministro global, en el sentido de que sería mover partes, o sea, mover producción a un territorio en donde no está diseñado para tener las mejores eficiencias, porque las mejores eficiencias ocurren en el sureste asiático, en donde están
otros proveedores importantes en esta cadena de suministros, que es, por ejemplo, todas las empresas que hacen empaque, prueba y el proceso final de ensamble de semiconductores. Y la mayoría de estas están, si no es que en Taiwán, en diferentes países del sureste asiático, sobre todo Singapur. Entonces, esto también genera efectos disruptivos, puede generar efectos disruptivos para Taiwán. De hecho, algo que ocurrió y que tiene un poquito un toque nacionalista también, es que hace un par de años que se anunció la segunda planta manufacturera de TSMC en Arizona. O sea, la primera en Arizona, la segunda en Estados Unidos de TSMC. Hubo muchos ingenieros taiwaneses que salieron a los programas de televisión a declarar y a decir que estaban preocupados de que se estuviera dando esta inversión porque se creía, o eso decían ellos, que iba a haber una fuga de talentos de Taiwán hacia Estados Unidos para pues alimentar el desarrollo de estas plantas que la empresa busca llevar hacia allá. Y empezaron a haber, bueno, pues muchas reacciones de parte de muchos sectores de la sociedad taiwanesa, sobre todo los que están involucrados en investigación, desarrollo y la industria de semiconductores, diciendo, oigan, no, o sea, tenemos que cuidarnos de que no haya una transferencia de tecnología o un robo de tecnología de parte de Estados Unidos hacia nosotros. Entonces también hubo esta pequeña como reacción, quizás es un segmento radical, no lo sé, pero está esa dimensión también ahí. Pues bueno, esto es relevante también tenerlo en cuenta. Y para China, obviamente las implicaciones que tiene esta ley, que es la parte más mencionada, pues es que le reduce de una manera muy importante el espacio para colaborar con empresas de otros países, porque, pues, por lo que les comentaba, esta restricción de que si quieres estos subsidios que te ofrecemos para que inviertas en Estados Unidos, pues no puedes invertir en China. Y eso viene a costa de pues, muchas empresas de este sector que naturalmente también tienen parte de sus procesos de la cadena de valor de semiconductores, también hay partes en China, ¿no? Entonces esto es un problema. Y ya para concluir, quiero destacar también otro aspecto relevante, mucho menos mencionado en los medios, pero que está ahí, que es, les comentaba al principio que esta ley es un documento larguísimo, muy complejo, está dividida en dos partes, una parte donde vienen todos los incentivos para la producción manufacturera, que es un poco lo que he descrito ya, pero viene otra gran sección, que es una sección de investigación, desarrollo y educación. Y ahí viene también repartido en muchos instrumentos de política pública, vienen como 170,000 millones de dólares, 170 billions, dedicados para distintos programas para invertir en tecnología, inteligencia artificial, 5G, todas las tecnologías del futuro, computación cuántica. Hagan de cuenta la misma lista de China 2025, pero en Estados Unidos. Y ahí también viene una restricción que me llamó muchísimo la atención porque hay una restricción adicional que le pega a China que dice que todas las instituciones educativas o de investigación que sean anfitriones o que tengan acuerdos de colaboración con institutos Confucio no pueden recibir tampoco ninguno ninguno del dinero que esta ley activa puede llegar a este tipo de instituciones que tengan institutos Confucio. Claro, la ley también prevé ciertos como waivers, ¿no? Como permisos para no cumplir esta ley, pero bueno, eso ya es otro proceso y demás. Es posible, pero de entrada, si tú eres una universidad o un centro de investigación que alberga un instituto Confucio o tienes un acuerdo de colaboración con un instituto Confucio y quieres acceder a algunos de los incentivos económicos, créditos, becas, lo que venga, que sea dinero que fue activado a través de esta ley, también hay una restricción para que puedas acceder a ello. Entonces, sí, definitivamente la ley refleja una postura muy, muy defensiva hacia China, pero que, insisto, creo que tiene efectos disruptivos no solo en China, también lo va a tener para Taiwán y eventualmente en los mercados, en el mercado internacional, ¿no?
Aquí me detengo, Rosángel, Lalo, sí, para... Rosángel, no, pues muchísimas gracias por esto que nos compartes. Es muy, muy interesante porque al parecer, ¿no? Y aquí a lo mejor lo vamos a conectar con esta pregunta que se había quedado pendiente para Mariana, pues se conecta directamente con la competencia entre China y Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo cómo eso repercute en China y particularmente en las sociedades de China y de Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, muchos elementos. Eh, a- y bueno, Mariana, pues rápidamente me gustaría preguntarte, no sin antes invitar, ¿no? Y recordar a la audiencia que nos ve en Facebook Live que si tienen preguntas, pues las pueden poner en el chat de Facebook del video en vivo para que podamos precisamente dialogar con nuestras invitadas. Me gustaría preguntarte, nada más a lo mejor un poco para el público no especializado, ¿qué es esto del principio de un país, dos sistemas, ¿no? O sea, porque hablabas un poco sobre que se intentó hacer esto con Taiwán, no se pudo, pero sí se está logrando de manera muy accidentada con Hong Kong, que yo coincido, hay otro tema para otra mesa. Y bueno, pues, ¿cuáles consideras, no, que se pueden ser los impactos de la competencia entre China y Estados Unidos para las sociedades de China y de Taiwán? Sí, gracias. Pues justo hablando de nacionalismos, pues nacionalismo estadounidense, lo que nos acaba de lo que nos acaba de hablar también Rosángel, ¿no? Bueno, sobre el principio un país, dos sistemas, fue un principio promovido por Deng Xiaoping, primero para Taiwán, justo para decir, bueno, pueden regresar a la madre patria con su propio sistema, ¿no? Ya un sistema democrático, más occidentalizado, etcétera. Bueno, democrático ahí también entre comillas. Y pero mantener nuestros dos sistemas, pero es un solo país, ¿no? Y es muy importante este principio, bueno, porque como mencionaba, no se aplica, no se acepta por la parte taiwanesa y bueno, y es a través de la cual logran recuperar Hong Kong, ¿no? Decir, bueno, la transición va a ser a través de 50 años, a partir de 97 y va a ser una transición paulatina en donde hay dos sistemas distintos, ¿no? No solo políticos, ¿no? Sino también económicos, etcétera. Y esto se iguala con otro principio muy importante que es el de una sola China. Y este principio de una sola China es a través del cual no solo se normalizan relaciones entre Estados Unidos y China, que es el principio básico, sino cualquier país que quiera establecer relaciones con la República Popular debe aceptar este principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí son dos muy importantes y que, bueno, China dice, bueno, mi propuesta para que regreses a la China continental, Taiwán es esta, ¿no? De un país, dos sistemas y un modelo similar al hongkonés. Bueno, espero haber sido clara, y para nuestro público, ¿no? Digo, yo sé que para Eduardo y Rosángel, pues ellos podrían decir mucho más sobre esto. Sobre esta, digamos, repercusiones de las tensiones sino-estadounidenses, yo más o menos ubico 6, si es que se pueden enumerar. Una es el tema de la militarización. Yo creo que a partir de estas tensiones y que ha habido una respuesta de cierta manera militar, ¿no? Con ensayos, etcétera, como de intimidación china, eso ya no se va a detener, ¿no? Bueno, claro, ha habido una disminución, pero eso ya se va a empezar a normalizar. Eso es por un lado. Por otro, lo de las sanciones, ¿no? Sanciones hacia Taiwán, sanciones hacia China posiblemente, siguen las tensiones comerciales, bueno, esta ley de la cual nos ilustró Rosángel, bueno, habla de todo esto, que va a seguir y va a venir con más intensidad, ¿no? El tema de los semiconductores que tiene que ver con esto que nos platicaba Rosángel, pues es muy importante porque demuestra lo que algo tan pequeñito como un chip, ¿no? Implica para nuestra vida cotidiana y también para el control geopolítico de la región, la importancia estratégica de Taiwán, que concentra, ya estaba por ahí como anuncio en una infografía del GESE, ¿no? La importancia de los semiconductores y Taiwán como acapara pues, como el 60%. Entonces eso es muy importante.
La crisis de la democracia liberal, yo insisto también siempre en este tema, ¿no? Desde la llegada de Trump al poder, el Brexit, la pandemia, se demostró esto, aunque ya era un proceso que venía desde mucho antes, pero creo que es algo importante, ¿no? Como estas repercusiones. Bueno, la intención de, bueno, por si no me están siguiendo muy bien ahí en el público, el quinto punto sería esta intención muy determinada de China de recuperar Taiwán. Eh, ya lo mencioné anteriormente. Y el otro, bueno, las repercusiones, ¿no? de estas tensiones para China, bueno, pues surge incluso como una oportunidad para retomar el tema ya con mayor intensidad, sacan el libro blanco, ahora que se viene la reelección de Xi Jinping, a ver cómo lo van a ir abordando, ¿no? Para el caso de Taiwán, yo siento que fueron los más afectados porque de pronto se volvió a poner el tema de Taiwán sobre la mesa. En China se vio mucho más, estamos en otra situación en el sistema internacional, en donde China, por supuesto, que es mucho más asertiva, tiene muchas más capacidades. Y Estados Unidos, pues también salió, yo creo que, por supuesto que la intención también, a pesar de que dicen que es un individuo nada más, ¿no? Bueno, Nancy Pelosi, quien fue, pero en realidad también salieron muy golpeados en el sentido de que yo creo que sí tienen esta imagen como de que ellos provocaron el conflicto, ¿no? Aunque después se intente revertir y se diga, ah, China, en busca de la hegemonía, etcétera, pero creo que bueno, ahí esas serían las repercusiones, digamos, para así muy resumidas. Y, y bueno, eso sería todo por ahora. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Yo coincido contigo y con esta idea de que al final, y lamentablemente, y un poco como está pasando en la guerra en Ucrania, pues al final Taiwán es como, pues, el peón, ¿no? Un poco parafraseando a Brzezinski, el peón en el tablero geopolítico. La sociedad taiwanesa, pues, de alguna manera, por ejemplo, esto que nos decía Rosángel, ¿no? Pues, esta expresión nacionalista, ¿no? De cuando se planeó abrir la planta de TSMS ahí en Estados Unidos, pues es la reacción, me parece, natural de la sociedad taiwanesa que busca sobrevivir, pues de alguna manera en un mundo que parece que la está aprisionando o más bien presionando. Y a mí me llamó mucho la atención esto que decías, Rosángel, no sé si a lo mejor nos puedes compartir un poco más, porque que decías, la ley CHIPS al final también ubica a Taiwán como amenaza, ¿no? Porque estamos frente a un viraje de ¿qué podríamos denominar? Nacionalismo económico, es decir, Estados Unidos busca producir de manera endógena esta situación y eso también obviamente le golpea a Taiwán. Y sobre todo preguntar si tú piensas que esto podría orillar, o sea, ahora sí que le salga el tiro por la culata a Washington, podría orillar más bien a Taiwán a acercarse a China, ¿no? Esa sería como a lo mejor un poco la inquietud. Yo también me pregunto eso, Eduardo. O sea, yo también al ver un poco, un poquito más a detalle esta ley, lo que trae, lo que implica para un país como Taiwán, que uno de sus principales, uno de los pilares de su fortaleza económica y tecnológica es la producción de semiconductores, en donde es líder. Y obviamente el hecho de que llegue no solo Estados Unidos, también la Unión Europea y otros países a querer crecer y amasar poderío en un sector manufacturero que hasta ahora había dominado Taiwán, pues también es un riesgo para ellos, ¿no? Es decir, bueno, es este pastel de la producción de semiconductores en donde Taiwán tenía el 40-50%, depende cómo lo analices, pues es ahora repartirlo entre más, ¿no? Entonces esto obviamente va a causar una gran cantidad de disrupciones que ahorita todavía no podemos entender bien. De hecho, si me permites compartir algo, por aquí traía una gráfica que a lo mejor nos puede ayudar un poquito a entender mejor esto. Esto que van a ver aquí son datos de 2018, pero todavía nos dan una idea
de cómo entender mejor esta industria. Está dividido en 4, porque podemos entender, una buena manera de entender esta industria es por modelos de negocio, ¿no? Entonces, yo digo, son 4 modelos de negocio. Uno que es un modelo que puede decir, es donde dice empresas IDM, es un modelo de negocio el integrado, ¿no? IDM es Integrated Device Manufacturer. ¿Qué es lo que significa esto? Estas son las empresas que hacen todo in the house. Diseñan, manufacturan, ensamblan, todo. Toda la cadena de valor del chip, ellos la tienen y la pueden hacer. Eso no excluye que eventualmente subarrenden algo y outsourcen algo, no lo excluye, pero tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, si ven ahí, por ejemplo, Estados Unidos en azul, tiene una parte importante de este mercado. Ahí las empresas más conocidas son Intel, son Samsung, son Micron, Texas Instruments, que son, con excepción de Samsung, porque son de Estados Unidos. Tienes el otro modelo, fabless, las empresas que solo diseñan, donde también domina Estados Unidos y en donde ha impuesto muchas restricciones a través de diferentes tipos de restricción de exportaciones para que empresas chinas no puedan acceder a estos diseños sin los cuales no se puede manufacturar en este momento una gran cantidad de los semiconductores que conocemos y se usan actualmente. Entonces ahí también domina Estados Unidos. El problema viene siendo en los 2 modelos de negocio de abajo, en donde vemos en amarillo a Taiwán, que domina todo ese sector, que es las empresas, como ellos las llaman, las foundries, que son como las plantas que manufacturan los semiconductores, pero que no poseen la propiedad intelectual de los diseños, sino que ellos los tienen que, no sé cómo funcione, si los rentan, los pagan por ellos, están en algún tipo de comodato, no sé cómo funcione, pero digamos, no les pertenece, solo tienen la capacidad y el know-how manufacturero, digo solo, pero eso es muchísimo. Solo Entonces los ahí, ensamblan. sí, exacto. Bueno, los manufacturan, solo no tienen el diseño, digamos, imagínate que el chip es como si fuera una plastilina y entonces el grabado que hacen ahí, ese es el diseño y ese es el que venden las empresas estadounidenses sobre todo. No solo, las estadounidenses no solo son líderes en el diseño, también son líderes en manufacturar y exportar la maquinaria que hace muchas de estas impresiones y muchas partes del proceso de producción de los semiconductores. Pero bueno, entonces en esta parte de producción es en donde Taiwán domina. Y lo que va a pasar ahora, o lo que buscan que ocurra Estados Unidos con su ley de chips, la Unión Europea también con su estrategia de chips, con la que buscan duplicar su participación en el mercado, pues es moverse, digamos, de los cuadrantes superiores a los inferiores. Y por eso digo que esta ley también es un arma de doble filo para Taiwán, porque significa que le van a quitar una parte del pastel que ha dominado por mucho tiempo e insisto, creo que ahorita todavía no sabemos qué repercusiones económicas y políticas podría tener esto después. Y creo que voy a aprovechar esto también para decir que algo de lo que habló Mariana ahorita, que hablaba de esta crisis de la democracia liberal, de la que ya se viene tiempo hablando, yo también creo que quizás pronto vamos a empezar a hablar de una crisis del capitalismo, de una crisis del consenso de Washington, porque en el corazón lo que estamos viendo es que hay un cambio muy notable y muy fundamental de varios países, vamos a llamarle, no me gusta, pero vamos a llamarle occidentales, como Estados Unidos, la Unión Europea y otros, que siempre habían tenido una renuencia muy fuerte a hacer uso de subsidios industriales, a meter mucho la mano en la economía, y ahora lo que estamos viendo es una especie de mea culpa diciendo, no, ¿saben qué?
el famoso modelo de desarrollo asiático, pues sí tiene un punto, ¿no? Porque lo que ocurre es que en los modelos que ustedes ven, digamos, en los cuadrantes superiores, pues son los modelos intensivos en capital. Claro, en donde los accionistas y digamos, la parte más capitalista de la economía se lleva los principales rendimientos, y las partes más intensivas en mano de obra, en donde está la generación de empleos manufactureros, los procesos de transferencia de tecnología, de innovación, están en la parte de abajo, en donde están Taiwán y otros países del sureste asiático. Entonces, aquí también puede estar en el centro pues este debate de que puede venir un cambio fundamental en la manera en la que estos países que habían estado entendiendo la economía y la participación del gobierno en la economía de una manera, pues que ahora van a cambiar a tener una participación más activa, al menos en ciertos sectores, y pues por supuesto que esto va a tener implicación no solo para Taiwán y China, sino también para muchos otros países. Pero creo que la pregunta concreta que tú haces, Eduardo, la verdad, yo también me lo pregunto y creo que suena descabellado, suena aventurado, pero en cierta configuración de eventos y de incentivos sí pudiera ocurrir eso. Aunque el problema es que esto sería el peso de lo económico y no sé qué tendría que ocurrir para que las cosas se movieran de la balanza económica a la balanza política, y este relato de aspectos nacionalistas del que Mariana nos ha hablado, pues obviamente también tiene un peso muy importante, y obviamente sabemos que cuando estos aspectos nacionalistas que están tan intrincados en la historia de cada país están involucrados, pues la verdad es que el cálculo deja de ser racional. Entonces es difícil visualizar, ¿no?, hacia dónde pueda ir, pero yo también creo que no pudiéramos descartar algo así en un largo plazo. No, pues qué interesante. Y sí, mira, yo coincido con esta, vamos a decir, discreción intelectual, porque de repente hay muchos analistas que sí se avientan, ¿no? A lanzar esos escenarios al futuro, así con mucha valentía, yo diría. Entonces, muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Sobre todo me llamó mucho la atención esto que decías de que a lo mejor podremos preguntarnos y analizar, sobre todo, si al final Marx estaba equivocado y ya estamos presenciando o atestiguando el ascenso del modo de producción asiático y el fin del modo de producción capitalista, como se le conoce, porque al final, pues, comparte bajo lo que estamos o podremos interpretar de lo que estás caracterizando. Y bueno, rápidamente, le envío un cordial saludo a Itzel Hernández y a Silvia Torres, quienes han escrito en el chat del GS. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Y bueno, me permito leer la pregunta de Itzel Hernández, que está dirigida para ambas. ¿Creen que en algún futuro Taiwán llegue a reunificarse con China si usa el mismo proceso que se está aplicando en Hong Kong al debilitarse? Bueno, justamente es lo que un poco estábamos platicando, ¿verdad? Ya que la situación en Hong Kong, a pesar de ser diferente, es muy similar por haber estado separado de China y estar bajo sistemas diferentes al gigante asiático. La duda surge más que nada a que actualmente Hong Kong está siendo debilitado económica y políticamente, especialmente porque está acabando el tiempo del acuerdo de los dos sistemas. Es cierto, recordemos que hay un periodo de gracia de 50 años a partir del 97, en el que se tiene que respetar su sistema y que ha buscado defenderse pues a partir de protestas sociales, ¿no? Entonces, no sé qué opinen. Mariana primero y después Rosángel. Sí, sí, Eduardo, y también si me lo permites, me gustaría escuchar tu opinión, tú que también eh, creo que también podrías dar. Igual, hablando de comentarios aventurados, creo que es justo la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia que siga China para reunificarse con Taiwán o para reunificar Taiwán, como lo quieran ver? Sí, yo sí creo al menos que, bueno, que este principio de un país, dos sistemas es el que pues se está utilizando, ¿no? Porque es lo más
suave, porque es lo más, pues lo menos agresivo y porque se está probando evidentemente en Hong Kong. Claro, como dice Itzel, ¿no? Y gracias por la pregunta, evidentemente desencadenado muchas protestas, pero en realidad Beijing no ha violado ningún acuerdo. Es decir, todos los principios por los cuales se decidió el regreso de Hong Kong, pues la ley básica de Hong Kong, no establecen nada que no haya estado ocurriendo. Digo, habría que analizar ahí el tema de Hong Kong con mucho detalle, es súper interesante igual, pero yo sí podría decir que bueno, pues está en camino, ¿no? Y ahora sí que está en la cuenta regresiva, eh, este regreso paulatino. Claro, va a haber muchas protestas, sobre todo también animadas desde el exterior, porque saben que es un tema sensible. Y bueno, en el caso de Taiwán sería aún más por lo que ya comentamos, ¿no? Entonces, yo sería muy aventurado decir si se va a reunificar y en cuánto tiempo, no podría decirlo, pero yo creo que cuando China se propone algo, casi siempre lo logran. Entonces, híjole, yo creo que, bueno, lo dejaría ahí, ¿no? Así como sobre la mesa, pero no sé, quisiera escucharlo, Rosángel y Eduardo. Y gracias, Mariana. Rosángel, no sé si quieras. Está difícil, sí, o sea, lo mismo que dice Mariana, yo, el Partido Comunista de China siempre ha mantenido esta capacidad de sorprendernos a todos. Y yo no olvido eso y lo tengo muy presente. Y sí, no podría decir qué va a ocurrir, especialmente después de los últimos 2 años que ha vivido el mundo en el que ha ocurrido de todo. Eh, no podría aventurarme a opinar algo en particular de esa pregunta, pero lo que sí podría decir es que la interdependencia económica entre China y Taiwán es muy potente, es muy poderosa y creo que eso es algo que, aunque en este escenario de nacionalismos y de política y de orgullo nacional, eh, eh, parece que queda en segundo plano, pues al final de cuentas, esta interdependencia entre las dos partes ha crecido tanto en los últimos años y ha sido una fuerza, debo decirlo, muy positiva para el desarrollo de ambos lados del estrecho. Pues creo que eventualmente eso va a entrar en el cálculo y sí creo que cualquier movimiento que pudiera hacer China creo que va a cuidar mucho este delicado equilibrio de lo económico y respetando todo el desarrollo que ambos lados han logrado gracias a la cantidad de inversiones taiwanesas que hay en China es grandísima. Eh, y creo que ese va a ser un factor que yo creo que pudiera eventualmente hacer que un proceso de integración, reunificación, como decidan llamarle, pues pueda ser menos disruptivo de lo que estamos pensando ahorita. Creo que ahorita el mundo en general estamos en un esquema mental de guerra y de disrupción y como que todo eso lo tenemos muy, muy a flor de piel, pero creo que no necesariamente va a ser así con los eventos que vengan. Muy bien, muchas gracias, Rosángel. Sí, bueno, igual me permito rápidamente mencionar que el grupo de estudios sobre Eurasia, justo casi después de la visita de Nancy Pelosi, tuvimos una mesa donde contamos con la presencia de la profesora Marisela Connelly, autora del libro Historia de Taiwán, ¿no? Publicado por el Colegio de México, muy importante, y de la maestra Itzel Martínez, colega también estudiosa de China, y que en esa mesa estábamos platicando sobre un poco este escenario, ¿no? Este escenario de, pues, podría eventualmente, y el ánimo de la mesa, pues, era decir que sí, y me parece que se refuerza con este dato que nos acaba de compartir Mariana del libro blanco sobre Taiwán, de que ellos dicen, no, pues es que sí nos vamos a reunificar pacíficamente. ¿Por qué? Porque en la mesa
estábamos platicando que algo que probablemente está haciendo el Partido Comunista de China, que es un poco lo que hizo en Hong Kong, de hecho, pero que forzó ahí el asunto y por eso desató la Revolución de Sombrillas en el 2014, es que está trabajando, está haciendo este famoso lobbying, vamos a decirlo, entre las fuerzas políticas, sobre todo del Kuomintang o del Partido Nacionalista, que tuvo un primer éxito cuando fue electo y este acercamiento, ¿no? Electo Ma Ying-jeou, ¿no? Presidente de Taiwán, 2008, 2012, si no me equivoco, y este acercamiento, o 2016, y este acercamiento que hubo con Beijing. Entonces, si va a haber una reunificación, me parece que la tirada o la apuesta de Beijing va a ser que Taiwán lo va a solicitar, no tanto que China fuerce, ¿no? Y es que a esto se suma con lo que ya decía Rosángel. Hay ya para mí ya hay una integración de facto, ¿no? O sea, que se parte de la base económica, ¿no? Y bueno, aquí Mariana nos comparte precisamente en el chat de que ya se vienen elecciones en Taiwán y ahí puede cambiar las cosas, ¿no? Esto también fue fundamental para el Partido Democrático Progresista de la presidenta, porque a lo mejor van a cambiar mucho las fuerzas y pueda regresar. Y sabemos, el Partido Nacionalista, y sabemos que este partido, al menos en la historia reciente, pues ha tenido esta disposición de acercarse y dialogar con Beijing, ¿no? Entonces, me parece que sí es posible hablar de eso, de la reunificación, y si es posible hablar de la reunificación pacífica, porque recordemos al final que la ley antisecesión del 2005, el mensaje es más, para mí es más bien contra Estados Unidos, de que no va a abandonar el uso de la fuerza para retomar la isla, no tanto contra los taiwaneses, porque Xi Jinping también dijo, no, pues al final no queremos violentar, ahora sí que a nuestros hermanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que a lo mejor podría yo traer a colación de esta pregunta que nos realizaron. Muchísimas gracias. Y bueno, también un poco adelantando el comercial que vamos a hacer al final de esta sesión, justo el doctor, colega, ¿no? Ulises Granados, en su tesis de maestría de 1998, cuando analiza los factores que explican la reintegración de Hong Kong a China, pues mucho de eso se dio en las fuerzas políticas internas de Hong Kong, ¿no? Es decir, fueron los mismos hongkoneses lo que también hicieron, muchas fuerzas, no todos, aclaro, no todos, pero sí hubo gran parte de fuerzas políticas hongkonesas y económicas que buscaron, facilitaron, hicieron este lobby, ¿no? este cabildeo, y permitieron, ¿no? Hubo una coordinación con Beijing. Probablemente algo pueda estar pasando también en Taiwán, pero bueno, al final, pues ahora sí que la historia nos dirá, ¿no? Si estamos en lo correcto. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos lanzaron las preguntas y quienes nos están viendo. Y nada más invitar, ¿no? Pues a algunos comentarios de cierre, Mariana, Rosángel, sobre estos temas que estamos platicando. No sé, Mariana. Sí, bueno, yo creo que invitar al público y a nosotros mismos a seguir de cerca cómo se va desencadenando este tema, porque sin duda, y coincido plenamente contigo, Eduardo, es también una cuestión de las relaciones China-Estados Unidos, ¿no? Definitivamente, incluso el caso de Hong Kong, aunque es menos evidente, pero es muy importante. Entonces, pues seguir de cerca cómo van los acontecimientos, cuáles son las respuestas de China e invitarles también a que sigan muy de cerca, estoy segura en el GESE organizaremos algo, lo que va a ocurrir en octubre, ¿no? La reunión de octubre en donde se redirige a Xi Jinping, donde se renuevan varios cargos importantes del Partido Comunista. Entonces, bueno, invitarles a seguirnos y a seguir el tema, ¿no? Porque hay mucho que decir. Claro, sin duda ahí estaremos pendientes, porque sí, ya se anunció, ¿no? 16 de octubre, ¿no? Fecha del 20 Congreso del partido. Rosángel, por favor. Gracias, Eduardo. Pues sí, ahorita que los escuchaba hablar, definitivamente, sí, creo que es una cuestión de cómo se compaginan los tiempos políticos que hay al interior de cada país, ¿no? O sea, creo que lo que Mariana nos platicó desde el inicio, hay un impulso muy importante ahorita, o al menos hay un sector
hay un sector en China que piensa que Xi Jinping, el presidente actual, trae un impulso especial para lograr de manera pronto, digamos, algún tipo de reunificación con Taiwán. Y creo que, pues, siguiendo esta lógica que estamos platicando, pues, las cosas al interior de Taiwán usualmente, pues, con este bipartidismo que tienen, pues es un péndulo, ¿no? Entonces, es una cuestión de esperar a que el péndulo vaya de regreso hacia el Kuomintang y que ahí, en ese momento, estando ya todo el trabajo que ha hecho Xi Jinping en los últimos años, económica, política y militarmente hablando, pues pudiera darse como esta alineación de incentivos y de momentos y de factores políticos para que esto se pudiera dar. Así se han dado muchos otros grandes logros en la relación, los acuerdos, por ejemplo, recuerdo cuando reiniciaron vuelos entre los dos lados y comercio y todo eso, pues todo era una cuestión de preparar para el momento en que se alinearan las estrellas, digamos, y ahí concretarlo. Y sí, creo que eso es factible y no dudo en que eso sea lo que ya tienen en mente, ¿no? En el partido también. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Mariana Rosángel, pues muchísimas gracias, ¿no? Y con esto a lo mejor damos cierre de este segundo episodio de Diálogos GESE. Bueno, pues no sin antes, ¿verdad? Invitarles a pues lo que va a ser el episodio 3 de Diálogos GESE el próximo jueves 8 de septiembre a las 7 de la tarde-noche, no sé, donde vamos a hablar un poco sobre seguridad nacional y este concepto propuesto por un colega del GESE, Emir González Calderón, los circuitos criminales globales. Vamos a estar ahí hablando un poquito sobre esa situación y también eh, invitarles, ¿verdad?, a el seminario Ulises Granado sobre geopolítica en Asia, que va a tener lugar precisamente también en Facebook Live del 9 de septiembre al 5 de octubre y donde vamos a estar platicando también sobre este tema, ¿no? En la sesión 2, geopolítica en el estrecho de Taiwán, pero sobre muchos otros temas que tienen que ver con la geopolítica de Eurasia sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Mariana Rosángel, reitero, y a quienes nos siguieron por Facebook y pues muy buenas tardes.